Hola amigos, saludos a todos. En el capítulo anterior vimos cómo las élites romanas tuvieron una especie de desconexión de la realidad desde inicios del siglo segundo de nuestra era y fueron permisivas ante el crecimiento de corrientes heréticas del cristianismo ortodoxo y también fueron inoperantes para detener la influencia y poder de las iglesias de Oriente dentro del imperio. Solo hasta finales del siglo III después de Cristo se detecta una actividad relevante por parte de estas élites que con la declaración del cristianismo como religión oficial del imperio en el año 380 después de Cristo se da inicio a una sucesión de eventos que al final no evitarían la caída de la parte occidental. En el año 422 de nuestra era, el Papa Celestino tiene la misión de hacer frente a un variado número de doctrinas heréticas como el nestorianismo, el pelagianismo, el donatismo, el maniqueísmo y el novacianismo. Gracias a su lucha en contra de estas, lucha que llevó hasta los últimos días de su pontificado y por ende de su vida, triunfa con la celebración del concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, en el cual se declaran heréticas todas aquellas doctrinas. El sucesor del Papa Celestino es Sixto III, de la familia Colonna. Este continúa la lucha por mantener el poder de la Santa Sede de Roma frente a la decadencia continua del Imperio de Occidente y también la disputa en contra de las iglesias de Oriente. Este punto de la historia es muy importante porque nuestras investigaciones nos llevan a pensar que las élites ya vislumbraban que la caída del imperio era inminente y la única manera de continuar con el control y el poder de los territorios que alguna vez formaron parte de este era a través de la religión cristiana. El culto a Saturno había venido desde tiempo atrás realizando su trabajo de sincretismo en el cristianismo para tener continuidad. Esto ya lo hemos mencionado y evidenciado en videos anteriores. Entonces, el culto a Saturno, a través de la poderosa familia Colonna, ubica a Sixto III como obispo de Roma. Surge la pregunta de por qué es la familia Colonna la encargada de liderar la permanencia del culto a Saturno en esta crisis. Escuchen con atención esto que encontramos. Resulta entonces que la familia Colonna desciende de la gens Julia y de la gens Anicia, con miembros tan destacados como Cayo Mario y Cayo Julio César. De la gens Julia podemos decir que son prácticamente la guardia pretoriana, y nuevamente insistimos, los animamos a que revisen la historia de este cuerpo militar. Por otro lado, de la gens Anicia, se puede resaltar que fueron los primeros patricios senatoriales que se convirtieron al cristianismo. Sixto III ingresa a la élite cristiana por influencia de Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, con quien tenía correspondencia. De San Agustín hablamos en el video sobre el neoplatonismo. Justamente allí resaltamos que él es la figura más prominente de la articulación del neoplatonismo con el cristianismo intelectual, y su maestro era el obispo Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán, escuchen esto, fue quien promovió las primeras ideas que proporcionaron el modelo medieval de las relaciones entre los estados y la iglesia, es decir, que efectivamente las élites romanas estaban creando un sistema de gobierno y de control que ejercía su poder desde la Santa Sede y que era independiente al sistema del imperio. Entonces, la estrategia estaba formada por varias fases y a largo plazo, pero en general podemos resumirlo así. Lo primero era desprestigiar y desacreditar a las otras corrientes cristianas para que no tuvieran la aceptación en la población europea de la época. Segundo, realizar conexiones y establecer acuerdos con los pueblos bárbaros que asediaban el imperio por aquel entonces, para así buscar negociar beneficios mutuos, esto entre comillas, pues a la larga lo que se buscaba era sobrevivir al fin del imperio de Occidente como lo conocían, y después renacer con otra forma que les permitiera recuperar lo perdido. Peter Brown, profesor de historia de la Universidad de Princeton,
menciona que entre las diferentes valoraciones que se tuvieron después de la muerte de Ambrosio de Milán y que han llegado hasta nuestros días, resalta que fue, ojo a esto, una figura parecida a Jano. Jano en la mitología romana era el dios de las puertas y los arcos, de los comienzos y los finales. Estaba representado por una cabeza de 2 caras. No tenía equivalente griego y su culto se remonta tradicionalmente hasta la época de Rómulo, incluso a un periodo anterior a la fundación de la ciudad de Roma. Nos parece particular y digno de mencionar este dato que nos da una idea de la personalidad del obispo Ambrosio. Otro dato de gran relevancia que encontramos de Ambrosio de Milán es que él provenía de la poderosa y oscura familia Símaco. Su primo era Quinto Aurelio Símaco y su tío, es decir, el padre de Quinto Aurelio, era el senador imperial Lucio Aurelio Avianio Símaco, que pertenecía al colegio sacerdotal denominado como Quindecimviri Sacris Faciundi, una institución pagana encargada de supervisar la adoración de los dioses extranjeros introducidos en la cultura romana y también de guardar los libros sibilinos. Lucio Aurelio tenía amistad y conexiones con el rico y aristócrata sumo sacerdote llamado Vettius Agorius Praetextato. Praetextato es el personaje principal de la obra de Macrobius Ambrosius Theodosius titulada Saturnales. Este libro consiste en un relato de las discusiones sostenidas durante un banquete supuestamente ficticio, lo dudo, en la casa de Praetextato durante la festividad de las Saturnales. El libro está dedicado a una investigación sobre el origen de las Saturnales y las festividades de Jano, lo que conduce a una historia y discusión del calendario romano y a un intento de derivar todas las formas de adoración del sol. En la presente imagen podemos ver las relaciones de todos los personajes que nos interesan en este punto de la historia, es decir, durante el pontificado del Papa Sixto III. Si desean, pueden pausar el video para analizarlo un poco antes de proceder a escuchar lo siguiente. Virius Nicomachus Flavianus, más conocido como Flaviano, era un miembro de la gens Viria, que desempeñó importantes cargos en la esfera imperial, pero principalmente el de pretor y sobre todo el de questor sacri palati, es decir, máxima autoridad legal responsable de redactar las leyes a finales del Imperio Romano de Occidente. Flaviano pertenecía al círculo pagano, que incluía también a Praetextato y a Quinto Aurelio. Este círculo estuvo en el centro del movimiento pagano de finales del siglo IV después de Cristo y en particular a través del trabajo de las familias Nicomachi y Símaco. Praetextato fue un rico aristócrata pagano en el Imperio Romano del siglo IV y un sumo sacerdote en los cultos de numerosos dioses. Se desempeñó como prefecto del pretorio en la corte del emperador Valentiniano II. Escuchen algunos de los sorprendentes cargos que desempeñó Praetextato durante su vida. El primero que nos llama potentemente la atención es el de Pontifex de Vesta y el Sol Invictus. Vesta era una diosa romana hija de Saturno. Para no alargar mucho esta parte del video, les recomiendo que busquen información acerca de esta diosa, se sorprenderán. Respecto al sacerdocio del Sol Invictus, ya hemos hablado en videos anteriores de las Saturnalias y del Sol Invictus, así que los invitamos a que vean el primer video de nuestra serie sobre el culto a Saturno si aún no lo han visto. El segundo título atribuido a Praetextato que nos llama la atención es el de augur. Los augur se ocupaban únicamente de asuntos relacionados con el Estado. Su rol fundamental era el de consultar e interpretar la voluntad de los dioses sobre algún curso de acción, como la ascensión de reyes al trono, de magistrados y de sacerdotes mayores.
Es decir, que en praetextato recaía la decisión de contar con el favor divino de ascender o no a los puestos más importantes del poder. El tercer título que debemos resaltar de los atribuidos a praetextato es el de Taurobolium. Este rol hace referencia a las prácticas del culto a diosas madre como Cíbeles o Venus y que implicaban el sacrificio de un toro. Esto es culto a Mitra puro y duro. Esto lo pueden ver en mayor detalle en el video sobre los magis caldeos. El cuarto título a mencionar es el de hierofante. Este rol es equivalente al de sumo sacerdote, intérprete de misterios sagrados y de principios arcanos. El linaje de hierofantes remonta a la civilización griega y fundamentalmente consiste en el sacerdocio de cultos mistéricos. La túnica púrpura es su principal característica, color especialmente heredado de los sacerdotes fenicios del culto a Baal, que como lo mencionamos en el capítulo 2 de nuestra serie, los fenicios influyeron considerablemente en la cultura griega. Finalmente, el último rol a resaltar que es atribuido a praetextato es el de sacerdote de Liber y de los misterios eleusinos. Liber es el equivalente griego de Dionisio. Sobre este dios y su culto ya hemos hablado en el capítulo 6, parte 2, sobre los presocráticos, así que también los invitamos para que vean ese video si aún no lo han visto. Quinto Aurelio, primo de Ambrosio de Milán, tuvo un hijo llamado Quintus Fabius Memmius Símaco. Este personaje fue el padre adoptivo de Boecio. Boecio fue un senador, cónsul, funcionario de alto rango imperial y filósofo. Miembro de la gens Anicia, fue influenciado por San Agustín y Santo Tomás. Recordemos que Ambrosio de Milán fue maestro de San Agustín. Lorenzo Valla, sacerdote del Renacimiento, describió a Boecio como el primero de los filósofos escolásticos. La escolástica fue la corriente teológico-filosófica predominante del pensamiento medieval y se basó en la coordinación entre la fe y la razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. La obra de Boecio, titulada La Consolación de la Filosofía, ha sido descrita como la obra más importante e influyente de Occidente sobre el cristianismo medieval y renacentista temprano. No obstante, todos los tratados, traducciones y en general el legado de la obra de Boecio son de una relevancia incuantificable para todas las jerarquías y estamentos de la sociedad medieval, que nos daría tema para varios videos. Pero en general, para Luxferá, Boecio es el catalizador del culto a Saturno en tiempos del fin del Imperio Romano de Occidente. A Sixto III de la familia Colonna lo sucede en el cargo el Papa León I, conocido como el Grande o el Magno, es decir, otro aristócrata romano. De la mucha información importante que se conoce de este personaje, queremos, para efectos de nuestra investigación, resaltar lo siguiente. Primero, la misión de Sixto consistió en continuar con el fortalecimiento y superioridad de la Santa Sede por encima del emperador de Roma en cuanto a influencia y poder hacia los territorios perdidos y además asumir el liderazgo de la lucha contra los pueblos bárbaros. Precisamente en relación con esto último, el episodio más conocido de su pontificado fue su encuentro en el año 452 de nuestra era en la ciudad de Mantua con Atila, rey de los hunos, quien había invadido el norte de Italia obligando al emperador Valentiniano III a abandonar la corte de Rávena y refugiarse en Roma. León convence a Atila para que no marche sobre Roma, logrando la retirada de su ejército tras la firma de un tratado de paz con el Imperio Romano a cambio del pago de un tributo. Es un completo misterio hasta nuestros días y hay muchas teorías al respecto de lo que le dijo el Papa León a Atila para que éste no atacara a Roma. Este hecho tuvo una gran importancia simbólica, ya que aunque el Imperio Romano seguía existiendo, situaba como principal fuerza política de Europa a la Iglesia Católica y al Papa,
y no al emperador de Roma. Unos años más tarde, en el año 455 de nuestra era, León afrontó una situación similar con el rey de los vándalos Genserico. Saquearon Roma, pero el Papa consiguió que se respetara la vida de los habitantes y que la ciudad no fuera incendiada. Es importante mencionar que el título de Pontifex Maximus o Pontífice Máximo era exclusivo solamente para los emperadores romanos, pero a partir del año 382 de nuestra era, es decir, tan solo 2 años después de que Teodosio declarara al cristianismo como religión oficial del imperio, el emperador Graciano renunció a este título de Pontífice Máximo y pasó a ser exclusivo del Papa de Roma. Adicionalmente, por la acción destacada del Papa León, en el año 450 de nuestra era, el emperador Teodosio II le otorgó también el título de Patriarca de Occidente. A partir de este punto, para nosotros en Luxferá nace el Neoimperio Romano, cuyo emperador sería el Papa y la política sería el cristianismo. Otro dato destacable de la gestión de León I fue en el Concilio de Calcedonia. Aquí tiene su origen el cisma con las iglesias ortodoxas orientales, lo cual causó la división definitiva entre Oriente y Occidente y a su vez la división de las iglesias de Oriente en varias ramas que provocaron el surgimiento de nuevas iglesias. Entonces miremos, la iglesia copta nació de la ruptura con el patriarcado de Alejandría. La Iglesia Ortodoxa de Siria nació de la ruptura con el Patriarcado de Antioquía, y también otras ramas que surgen en Oriente son la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Ortodoxa Malankara de la India y la Iglesia Ortodoxa Etíope. A nuestro modo de ver, esa gran fractura en Oriente evitaría una fuerza unificada que le disputara a la Iglesia Católica de Occidente el poder sobre Europa. Entonces, podemos aquí apreciar fehacientemente la estrategia que dice divide y vencerás. El Papa Hilario fue el sucesor del Papa León I y su misión fue continuar con el legado de este último. Hilario dedicó una especial atención al ordenamiento eclesiástico de España y de la Galia, que tras las invasiones bárbaras se encontraban sumidas en el caos. Para esta época, las familias romanas aristócratas ya estaban desplazándose a ciudades como Rávena y Venecia, con el objetivo de pasar la transición del antiguo al nuevo imperio romano. Tras la muerte de Hilario, en el año 468, asume como obispo de Roma el Papa Simplicio, que como muchos de sus antecesores venía de una familia romana. A Simplicio le tocó vivir la caída del imperio romano de Occidente, que en el año 476 de nuestra era, cuando el rey Odoacro de la tribu germánica de los Érulos venció y depuso al emperador Rómulo Augustulo. Por tanto, Simplicio fue el último papa de la parte occidental del Imperio Romano. Así terminan entonces los últimos 5 siglos de historia antigua de la humanidad, que para el culto a Saturno simplemente representó una expansión e influencia que trascendieron las fronteras del territorio y del tiempo desde Mesopotamia, pasando por el levante mediterráneo, Egipto, Grecia y luego por el Imperio Romano. Esta expansión causa la incorporación de varias familias a la nueva esfera de poder del culto a Saturno, que durante toda la Edad Media desarrollaron una estrategia que les permitiría no solamente recuperar todo lo perdido con la caída del imperio, sino asegurar su permanencia hasta nuestros días. En los próximos capítulos continuaremos siguiendo la pista del culto a Saturno desde la República de Venecia, pasando por el Imperio Carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico, así que no se lo pierdan. Pues bueno, esto es todo por el momento, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos entonces en el próximo. Hasta pronto.